Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este día más de vida y especialmente porque es otro sábado más en esta tierra, Señor. Te queremos agradecer por tu presencia y queremos invitarte para que estés con nosotros en esta lectura que vamos a tener de este libro, Señor, que es muy importante, que aprendamos algo nuevo el día de hoy y que las personas que lo están escuchando también puedan aprender algo nuevo que puedan compartir con alguien más. Bendice el hermano Adán para que él pueda explicar las cosas que leemos y bendíceme a mí para que lo pueda leer con facilidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Amén. estamos leyendo el libro Patriarcas y Profetas y vamos a empezar el capítulo 6 que se titula Set y Enoc. Y permítanme, este capítulo está basado en Génesis 4:25 y en Génesis 6:2 y empieza así. Adán tuvo otro hijo, permíteme. Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa. Ser aventajaba en estatura a Caín y Abel y se parecía a su padre Adán más que a sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Acerca de la creación de Adán se dice, a la semejanza de Dios lo hizo, pero el hombre, después de la caída, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Génesis 5, 1 y 3. Set aventajaba en estatura a Caín y Abel y se parecía a su padre Adán más que a sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Acerca de la creación de Adán se dice, a la semejanza de Dios lo hizo. Discúlpenme, no sé por qué está pasando esto, se está repitiendo la misma. En tanto que Adán había sido creado sin pecado a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres, pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. Mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios y trabajó como Abel lo hubiera hecho, de haber vivido por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverenciar y obedecer a su Creador. Correcto. Eh, set, set significa señalado o compensación. Señalado porque podemos comentar que Eva y Adán cuando tuvieron a Caín pensaban que era el Redentor, mas se equivocaron. Así es que de alguna manera Dios les dio alguna señal de decir, este es, a tal manera que Eva no se equivocara de nuevo. Por eso le puso Set, que significa señalado, y también compensación. ¿Compensación de qué? Por su hijo Abel que había sido muerto. Ahora, en relación donde dice que Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero Set fue a la semejanza de Adán. ¿Por qué no se dice de Set a la imagen de Adán, a la imagen de Dios, sino solamente se queda en la imagen de Adán? Aquí hay una razón muy especial, porque Adán fue criado, vamos a decirlo, sin pecado, antes de que entrara el pecado, así es que era la imagen de Dios. Pero después que Adán pecó, ya no era la semejanza de Dios, porque la semejanza no solamente incumbe o conlleva la apariencia física, sino también el carácter, lo interior, el ser entero. Eso significa la semejanza. Así es que Seth se parecía más inclusive que sus hermanos,
pero dice a la semejanza de Adán. Y esa es la razón por la cual solo queda ahí en la semejanza de Adán, porque ya fue creado, vamos a decirlo, bajo las circunstancias del pecado. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Génesis 4:26. Los fieles habían adorado a Dios antes, pero a medida que aumentaba el número de los seres humanos, se hacía más visible la distinción entre las dos clases en que se dividían. Había franca lealtad hacia Dios de parte de una clase, así como desprecio y desobediencia de parte de la otra. Les sigo, hermanito. Sí, por favor. Okay. Dice, antes de la caída, nuestros primeros padres habían guardado el sábado que había sido instituido en el Edén y después de su expulsión del paraíso continuaron observándolo. Habían gustado los amargos frutos de la desobediencia y habían aprendido lo que tarde o temprano aprenderán todos aquellos que pisotean los mandamientos de Dios, a saber que los preceptos divinos son sagrados e inmutables y que la pena de la transgresión es ineludible. El sábado fue honrado por todos los hijos de Adán que permanecieron leales a Dios, pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento expreso de Jehová. Correcto. Aquí hay un aspecto, vamos a llamarle una teoría muy importante. La gran pregunta sería, eh, ¿desde cuándo se dejó de observar el sábado? O otra dirección, ¿desde cuándo empezó a observarse el domingo o el viernes? Y por qué podremos pronunciar eso? Vamos a decirlo concretamente, no hay seguridad en ello, pero en la actualidad solamente hay 2 días, generalmente hay 2 días en los cuales, o 3 días, vamos a decirlo, 3 días en el cual el mundo observa. ¿Y cuáles son? En primer lugar, vamos a decirlo, lo que Dios indicó fue el sábado. El segundo, hoy en día vemos el domingo, ¿verdad? Le llaman el día del Señor. Y el tercero viene siendo el viernes, el cual, digamos, un gran número, en, vamos a decirlo, en Europa lo observa. Entonces, podríamos destacar como una teoría que es uno de estos días, aparte del sábado, ya se destacaba desde aquellos tiempos, desde antes del diluvio, era cuando se empezó. Sin embargo, hoy en día lo vemos que el sábado, el domingo, fue, vamos a decirlo, a partir del año 300, etcétera, etcétera. Pero podría tener, lo hacemos en forma de teoría, podría tener sus raíces aún desde antes, porque han sido los días en los cuales se observan. En otra parte, vemos el nombre de Jehová. Dice que se empezaron a llamar del nombre de Jehová. En un sentido más concreto, más conocido para nosotros o más común, por ejemplo, tenemos el nombre de Elías, que significa Jehová es mi Dios, o Daniel, Jehová es mi juez. En ese sentido y en esa dirección podría destacarse este pasaje que acabamos de leer, que se nombraban o se ponen el nombre de Dios, ¿verdad? Que su nombre tenía que ver directamente relacionado con Dios. ¿Y por qué su nombre? Los nombres tenían mucho significado en la Biblia. Inclusive los nombres podrían hasta influir en la personalidad de cada individuo. Por eso los padres tienen mucho cuidado en ponerle los nombres a sus hijos, porque en ello destacaba, vamos a decirlo, cuáles eran sus metas, sus direcciones, sus directrices, con tan solo el nombre. De ahí la importancia en los cuales ellos se nombraban del nombre de Jehová. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador
y luego fundó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. Al homicidio cuya comisión iniciara Caín, Lamec, su quinto descendiente, agregó la poligamia y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. Abel había llevado una vida pastoral, habitando en tiendas o cabañas, y los descendientes de Set hicieron lo mismo y se consideraron peregrinos y advenedizos sobre la tierra, que buscaban una patria mejor, es a saber, la celestial. Hebreos 11, 13 y 16. ¿Quiere que continúe, hermano? Eh, sí, por favor. Ok. El que sigue es un párrafo más largo. Ajá. Bueno, déjeme darle un poquito de explicación a esto. Bueno, no explicación, ¿verdad? Porque está muy explícito todo, pero sí un comentario en relación a esto. Por ejemplo, peregrinos. eh, Ellos vivían, vamos a decirlo, fuera, separados, no hacían digamos, Caín empezó, fue el primer constructor de las ciudades y empezaron a vivir en conjunto, ¿verdad? En unidad. Mas, sin embargo, el plan del Señor no era eso. Y aquí lo vemos destacado, que ellos vivían como peregrinos. ¿Cómo viven los peregrinos? ¿Qué circunstancias podemos destacar de ellos? Y es en relación a que ellos esperaban algo mejor, una ciudad, la celestial. Y de hecho ellos vivían, vamos a decirlo, como esperando eso. No hacían de este mundo, digamos, como lo más importante, no dedicaban todo eso porque sabían que en algún momento eso lo tenían que dejar. Así es que su esperanza no estaba en este mundo, sino en lo que venía. Y eso es lo que hace una persona, vamos a decirlo, progresar espiritualmente, crecer espiritualmente. Ese sería uno de los comentarios. Adelante, hermano. Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente los descendientes de Caín, se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set, y para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Génesis 6:2. Ujú. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor aliándose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras, menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomándose mujeres escogiendo entre todas. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín. Judas 11. Fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. A los hombres no les pareció tener a Dios en su noticia. Se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Por tanto, Dios los entregó a una mente depravada. Romanos 1, 21 y 28.
el pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. Ujú. Perfecto. Hay dos palabras que se destacan en estos párrafos que se han leído. Uno es separación y la otra es la mezcla. Dícese de que cuando hubo separación, eh, pues había pureza. Y de hecho el Señor la menciona diciendo que la luz y las tinieblas están separadas, ¿verdad? No pueden vivir juntas. Así es que vamos a decirlo, los hijos de Set o los hijos de Dios eran la luz y las tinieblas, los hijos o descendientes de Caín. Así es que al separarse, ellos podían eh, crecer espiritualmente, pero hubo un momento en el cual hubo una mezcla y esa mezcla trajo consecuencias. Lo mismo que pasó, está pasando hoy en día. Por eso Dios nos llama a una pureza espiritual, a una luz verdadera y debemos de crecer espiritualmente con Dios. Adán vivió casi 1000 años entre los hombres como testigo de los resultados del pecado. Con toda fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal. Se le había ordenado instruir a su descendencia en el camino del Señor y cuidadosamente atesoró lo que Dios le había revelado y lo repetía a las generaciones que se sucedían. A sus hijos y a sus nietos hasta la 9ª generación pudo descubrir Adán el estado santo y feliz del hombre en el paraíso y repitiéndoles la historia de su caída, les refirió los sufrimientos mediante los cuales Dios le había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a su ley y les explicó las misericordias medidas tomadas para su salvación. Pero solo unos pocos prestaron atención a sus palabras. A menudo le hacían amargos reproches por el pecado que había traído tanto dolor a sus descendientes. Sí, correcto. Vemos aquí comentando, es que pues Adán vivió 930 años, casi vamos a decirlo los, los 1000 años. Y pues su vida fue puesta en reproches en su misma familia. Aquí vemos el principio de que también a nosotros se nos pondrán reproches. Y como comentamos anteriormente, Caín no nació malo ni pecador, ¿no? Igual tuvo las mismas ventajas que Abel y las mismas ventajas que Set y muchas otras, mas sin embargo decidió guardar eso en su corazón, eso, ¿verdad? Eso que perdieron, porque ellos iban ahí a adorar al jardín. No podían entrar porque estaba, vamos a decirlo, estaba clausurado, pero sin embargo ellos podían ver quizás las glorias que habían perdido. Y entonces le reprochaban, oye, pero tan solo por comer una frutita Dios hizo eso. Y eso trajo consecuencias en su vida y en su carácter de ellos. Así es que los reproches no solamente sucedieron con los primeros hijos, sino fue a través de toda la vida de Adán. Así es que nuestro padre, Adán, sufrió todas esas circunstancias, consecuencias a través de la vida. Vamos a decirlo, podrían decir algunos solo por un error. Mas, sin embargo, Dios, a pesar de todo, Él nos dice que Él está con nosotros y estuvo con Adán, no lo desechó y al final de todo lo veremos en el cielo también. La de Adán fue una vida de tristeza, humildad y contrición. Cuando salió del Edén, la idea de que tendría que morir le hacía estremecerse de terror. Conoció por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana cuando Caín, su primogénito, asesinó a su hermano. Lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazamiento de Caín, Adán estaba abrumado por la angustia. Veía cómo por doquiera se esparcía la corrupción que iba a causar finalmente la destrucción del mundo mediante un diluvio. Y a pesar de que la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su hacedor le había parecido terrible al principio,
Después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del pecado, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y dolor. Ujú. Siguiente. Muy bien. Lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazamiento de Caín, Adán estaba abrumado por su angustia. No obstante, la iniquidad del mundo antediluviano, esa época no fue, como a menudo se ha supuesto, una era de ignorancia y barbarie. Los hombres tuvieron oportunidad de alcanzar un alto desarrollo moral e intelectual. Poseían gran fuerza física y mental y sus ventajas para adquirir conocimientos religiosos y científicos eran incomparables. Es un error suponer que porque vivían muchos años, sus mentes alcanzaban tarde su madurez. Sus facultades mentales se desarrollaban temprano y los que abrigaban el temor de Dios y vivían en armonía con su voluntad continuaban aumentando en conocimiento y en sabiduría durante toda su vida. Correcto. Hoy en día, vamos a decirlo, culturalmente se nos ha inculcado, se nos ha educado, que nosotros venimos de la era cavernícola, ¿verdad? Así es que nosotros vamos en progreso, en progreso, en progreso, y cada vez la ciencia avanza más y a más y más científico, ¿verdad? Pero si vemos a la antigüedad hacia atrás, vemos que pensamos que los hombres pues eran ignorantes, no tenían capacidades, pero realmente la historia es al revés. La historia bíblica es al revés, porque en estos hombres que Dios crió, tenían capacidades superiores a todos los científicos que podemos tener en la actualidad. ¿Y por qué razón? Bueno, Dios los crió con esa capacidad, Dios le dio esa capacidad y desarrollaban una tecnología superior. Y esa es la razón por la cual, vamos a decirlo, los 10 mandamientos, no fueron escritos antes porque no se necesitaban. Las personas lo tenían en sus mentes y los podían repetir de memoria y saberlos correctamente sin tenerlos escritos. Pero a medida que iba pasando el tiempo, iban perdiendo esas capacidades. Así es que ahora tenía que ser escritos para recordarlos, para leerlos, para poder recordar todo eso. Así es que nosotros vemos desde un ángulo, un perfil que no es unidireccional, sino que es bidireccional, en el cual vemos, creemos que vamos al progreso, pero estamos al revés. Aparentemente estamos en progreso, pero estamos alejándonos de la realidad. Hoy en día no podemos, vamos a irlo, leer el carácter de Dios en la naturaleza. Cada vez se nos opaca más y no entendemos muchas cosas porque pareciera que nuestro cerebro se está opacando. Mas, sin embargo, por eso tenemos las escrituras en la cual Dios nos da, nos hace recordar todas las cosas en el pasado, cómo se dieron, y lo cual debemos de ser constantemente, cada día, para crecer realmente en el conocimiento de Dios. Si pudieran comparar Adelante. Sí. Si pudieran compararse con los antediluvianos de la misma edad, los más ilustres eruditos de nuestros tiempos parecieran muy inferiores en vigor mental y físico. A medida que se acortó la vida del hombre y disminuyó su vigor físico, también aminoró su capacidad mental. Hoy día hay hombres que dedican al estudio un periodo de 20 o 50 años y el mundo se llena de admiración por sus éxitos. Pero qué limitados son estos triunfos cuando se los compara con los de aquellos hombres cuyo vigor físico y mental se desarrollaba durante siglos. Es verdad que los hombres de los tiempos modernos tienen el beneficio del conocimiento alcanzado por sus predecesores. Los genios que proyectaron, estudiaron y escribieron han legado sus trabajos a quienes les han seguido. Pero aún en este respecto y en lo que concierne meramente a los conocimientos humanos,
Cuán superiores fueron las ventajas de los hombres de aquella edad antigua. Tuvieron ellos, entre ellos durante siglos a aquel que Dios había formado según su propia imagen, a quien el Creador mismo declaró bueno, el hombre a quien Dios había instruido en toda sabiduría del mundo material. Adán había aprendido del Creador la historia de la creación. Él mismo había presenciado los acontecimientos de 9 siglos y comunicó sus conocimientos a sus descendientes. Los antidiluvianos no tenían libros ni anales escritos, pero con su gran vigor mental y físico disponían de una memoria poderosa que les permitía comprender y retener lo que se les comunicaba para transmitirlo después con toda precisión a sus descendientes. Durante varios siglos hubo 7 generaciones que vieron contemporáneamente y tuvieron la oportunidad de consultarse para aprovechar cada uno los conocimientos y la experiencia de los demás. Correcto, gracias. Por ejemplo, en la historia, hemos escuchado de algunos grandes científicos como quizás Albert Einstein, que pues eh, fue uno de los que ayudaron a la bomba atómica, cosas grandes, vamos a decirlo, del átomo, la era atómica. Más sin embargo, se dice que el coeficiente o la intelectualidad que destacó fue un 3% digamos, de la capacidad. No estoy seguro si es un 3 o un 10%, pero que es algo mínimo a lo que Dios crió la capacidad del cerebro humano. Así es que nos maravillamos. En esa época, pues aquellos antidiluvianos tenían una capacidad superior, por lo cual hoy podríamos destacar que cuando los hombres decían no hay evidencias para un diluvio, pues prácticamente le podíamos creer 100%, porque ellos sabían exactamente lo que ellos entendían, lo que ellos sabían, ¿verdad? Eh, Hoy en día, pues no podríamos ver eso en la actualidad. Mas, sin embargo, podremos ver la diferencia entre una época y otra. Y el diluvio solo ocurrió únicamente porque Dios lo había dicho y Dios fue el que hizo eso. Pero de otra manera no había ninguna evidencia. Vamos a decir lo que había una realidad en ellos en sus comentarios. Por eso, la importancia es no creer a la ciencia ni a los científicos cuando se contraponen a las escrituras. ¿Por qué razón? Porque la falsa ciencia niega a Dios, pero la verdadera ciencia aprueba a Dios. Las ventajas que gozaron los hombres de aquellos tiempos para obtener un conocimiento de Dios por el estudio de su obra no han sido igualadas desde entonces. Lejos de ser una era de tinieblas religiosas, fue una edad de grandes luces. Todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucción de Adán, y los que temían al Señor tuvieron también a Cristo y a los ángeles por maestros. Y tuvieron un silencioso testimonio de la verdad en el huerto de Dios que durante siglos permaneció entre los hombres. A la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios, y ahí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. Ahí era donde Caín y Abel habían llevado sus sacrificios, y Dios había condescendido a comunicarse con ellos. ¿Gusta que siga, hermano? Sí, por favor. Ok. El escepticismo no podía negar la existencia del Edén mientras estaba a la vista, con su entrada vedada por los ángeles custodios. El orden de la creación, el objeto del huerto, la historia de sus 2 árboles tan estrechamente ligados al destino del hombre, eran hechos indiscutibles, y la existencia y suprema autoridad de Dios, la vigencia de su ley, eran verdades que nadie pudo poner en tela de juicio mientras Adán vivía. A pesar de la iniquidad que prevalecía, había un número de hombres santos, ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios,
que vivían en compañerismo con el cielo. Eran hombres de poderoso intelecto que habían realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión, a saber, desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no solo a los hombres de su tiempo, sino también a las generaciones futuras. Solo algunos de los más destacados se mencionan en las Escrituras, pero a través de todos los tiempos, Dios tuvo testigos fieles y adoradores sinceros. Amén, amén. Este, hablemos un poquito del huerto de Dios, como acaba de leer. El huerto de Dios lo tenían ahí como una evidencia de todo lo que Dios había creado, pero únicamente ahora no podían entrar ni disfrutar de todas esas bellezas. El huerto de Dios ahí estuvo. Ahora, la gran pregunta sería, ¿hasta cuándo estuvo ahí? Porque algunos piensan que todavía el Edén existe aquí, mas sin embargo entendemos a través del espíritu de profecía que el huerto en algún momento antes del diluvio, pues Dios lo trasladó al cielo y está allá y cuando venga el Señor en su segunda venida, eh, vendrá otra vez, perdón, en su tercera venida, vendrá otra vez con ese huerto para con sus hijos. Ahora, había dos árboles ahí en el centro de ese Edén, dos árboles que uno iba hacia una dirección opuesta al otro. Uno decía, si comes de él, vas a tener vida eterna. Y el otro decía, vamos a decirlo, si comes de él, vas a morir. Así es que hoy en día, en cosas pequeñas, podríamos decir que nosotros estamos haciendo una elección, ya que esos dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén. No sabemos, o yo no sé qué distancia tendría uno del otro, pero se considera en la circunferencia, en el perímetro interno del Edén, ahí estaban esos dos árboles que Dios había puesto, vamos a decirlo, uno para que comieran de él y pudieran tener vida, pudieran continuar con la vida, y el otro era el día que comieran, dejarían de existir. Hoy en día también hay alimentos que, vamos a decirlo, nos están dañando. Por así decirlo, tenemos uno de ellos como el trigo. A veces muchas personas podríamos pensar, no, el trigo pues a mí no me hace daño, ¿verdad? No pensamos cómo repercute lo que comemos en nuestra vida. Pero viendo un poquito el espíritu de profecía, eh, podemos ver que Dios tomó en cuenta esto porque el trigo era el sustento principal en la antigüedad, era vamos a decirlo, el elemento más importante en la alimentación, era el meollo de todo. Pero el Espíritu de Profecía nos menciona que el trigo, Satanás lo puso, lo trabajó y hoy en día ya no es el alimento que Dios indicó. Y vemos que cuántas personas cada vez más se están dando cuenta que son alérgicas al trigo y cuántos productos no son hechos del trigo, llámese pan, llámese casi todas las comidas procesadas contienen trigo y no nos damos cuenta eh, cómo nos podría estar perjudicando directamente. Pero a veces eso, cuando vienen las alergias, como que son dos cosas, una con la otra, y ya sea con el tiempo o con el espacio, nos vamos a encontrar con esa circunstancia. Por eso es bueno y es bonito escuchar la voz de Dios a través de su palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, y en un segundo aparte nos ha dejado el Espíritu de Profecía, la cual nos destaca qué está pasando para nosotros en la actualidad. Es una verdad presente que debemos tener en cuenta para evitar enfermarnos, para evitar acortar la vida con lo que nosotros mismos consumimos. Y Dios nos da la capacidad para entender y comprender dónde estamos y hacia dónde vamos.
Las escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los 75 años. Después anduvo con Dios durante 300 años. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Permanecía, pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, fue atraído a más íntima relación con Dios, comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño a su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su Hijo y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. Correcto. Por ejemplo, hoy en día escuchamos algunas personas que dicen, bueno, si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, hubiera sido diferente, hubiera ido a escucharle, lo hubiera buscado, hubiera obedecido. Pero la verdad es que a veces no nos diferenciamos mucho en nuestro tiempo y los tiempos en los cuales la gente vivió con Jesús. Pero en este tiempo en el cual Enoch vivió en los tiempos de Adán, y Adán llegó a ser, vamos a decirlo, en cierta medida maestro, enseñaba todo eso, y él tuvo el privilegio de escuchar a Adán de sus labios las cosas que habían pasado. Pues eso hizo la diferencia en su vida, ¿verdad? Porque no solamente era una teoría, sino ahora lo veía en realidad lo que había pasado. So, tenía al primer hombre y tenía el Edén. Qué evidencias tan poderosas. Hoy en día probablemente nosotros, vamos a decirlo, nos vemos en esa diferencia, ¿verdad? Es decir, bueno, yo no tengo estas proezas que existían, pero Dios ha dejado un legado maravilloso. ¿Cuál es ese legado? Dios nos ha hablado y nos sigue hablando a través, vamos a decirlo, de dos aspectos muy importantes. Uno es a través de la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza la tenemos hoy en día. Hoy quizás no nos es tan fácil ver este, eh, cómo el arquitecto que creó todo, podemos ver los reflejos de la naturaleza o los reflejos de Dios en la naturaleza, por lo cual nos pareciera un poco complicado. Mas, sin embargo, dice la Escritura que también nos ha hablado a través del Hijo, a través del Señor Jesucristo. Y aunque nosotros no vivimos en la época, pero nos ha dejado el legado de las Sagradas Escrituras, en la cual debemos de tener fe, creer que así como dice la Escritura, escrito está, debemos de ejercer esa fe de que fue una realidad poderosa para nuestras vidas. Así es que en alguna manera o en otra, Dios nos ha dejado sus legados a nosotros para que conozcamos cómo fue la historia. Así es que tenemos una ventaja mayor todavía, porque ellos no vieron la historia en su totalidad, como nosotros la podemos ver hoy desde un principio. Así es que somos privilegiados, tenemos algo grande y maravilloso, y tan solo está en nosotros qué decidimos hacer. Por ejemplo, hoy tenemos el teléfono y podemos en el teléfono o ver cosas buenas o ver cosas malas. Depende de nosotros mismos. Así que Dios nos ayude para que podamos siempre elegir lo mejor. El andar de no con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo.
En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre, ora como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, pues andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amós 3:3. Y este santo andar continuó durante 300 años. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supiesen que tienen solo poco tiempo para vivir o que la venida de Cristo está por suceder. Pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Correcto. Este, algo interesante aquí donde dice que Enoch no era un ermitaño. Podremos un poquito compararlo con los hijos de Seth, donde dice que antes de mezclarse, cuando ellos vivían separadamente, ellos vivían en pureza. Posteriormente se mezclaron y pasó ahora el pueblo ya no era puro, vamos a decirlo. Así que podemos ver ese pequeño contraste. Quiero resaltar una historia que aprendí en la Universidad de Montemorelos cuando estudiaba. Teníamos un profesor argentino y él nos menciona que la historia de Enoch, más o menos, él la contaba así, como una anécdota, ¿verdad? Entonces dice que cada día Enoch caminaba con Dios y cada día pues llegaban más lejos y se regresaban y cada vez caminaba porque andaba con Dios, así caminó por 300 años, ¿verdad? Pero que un día le dijo a Dios, oye Enoch, hemos caminado bastante, ¿sabes qué? Ya estamos más cerca de mi casa que de la tuya, ¿por qué no nos vamos a mi casa? Y que dijo, bueno, Enoch dijo, ok, pues nos vamos, ¿verdad? Es una anécdota que nos contaba el pastor Dupertuis, que nos daba esta enseñanza y siempre se me quedó en la mente. Así es que eso es lo maravilloso de Enoch, que pasó esos años con Dios y fue el primer hombre que fue trasladado al cielo. Qué maravillosa experiencia de lo que Dios ha hecho a pesar de lo que somos nosotros. Eso es maravilloso para mí. Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios le había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divinas, fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, tanto más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él la oración era el aliento del alma, vivía en la misma atmósfera del cielo. Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio y también le hizo más manifiesto el plan de la redención. Mediante el espíritu de profecía, lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Enoc había estado preocupado acerca de los muertos. Le había parecido que los justos y los impíos se convertirían igualmente en polvo y que ese sería su fin. No podía concebir que los justos vivieran más allá de la tumba. En visión profética se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles para rescatar a su pueblo de la tumba. También vio la corrupción que habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez, y habría una generación presumida, jactanciosa y empecinada que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo, pisoteando la ley y despreciando la redención. Vio a los justos coronados de gloria y honor y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Ujú.
Es muy interesante esto porque, como se ha leído, Dios le dio revelaciones especiales. De hecho, se menciona que Enoc fue uno de los profetas de Dios y él buscaba en soledad a Dios. Eso también me hace recordar a Juan el Bautista, que vivía en el desierto. ¿Por qué eligió el desierto? No solamente por el asunto, vamos a decir, lo que podrían pensar algunas personas por su economía o por circunstancias. No, sino que a propósito ellos buscaban esto eh, para estar más cerca de Dios, para buscar a Dios. Y vemos que Dios se revelaba con ellos, porque Dios tiene revelaciones. Saben que a medida que nosotros nos preparamos intencionalmente buscar a Dios, Dios nos va a hablar de diferentes maneras. Nos va a hablar a través de la naturaleza. Nos va a hablar, como dice Joel, profeta Joel, a través de sueños, a través de revelaciones. Dios quiere revelársenos a nosotros y revelarnos lo que Él quiera revelarnos para también comunicarlo o para nosotros crecer. Vemos que entre más grandes fueron los hombres, fueron más humildes, más sencillos, más sensibles. Y eso es la verdadera grandeza, por lo cual podemos conocer a los hombres y mujeres de Dios en la humildad, en la sencillez, porque entre más grandes se vuelven más humildes, más sencillos. Creo que es una revelación también o característica del Señor Jesús. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes de Set. En la tierra donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. He aquí, dijo, el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente. Judas 14:15. Enoc condenaba intrépidamente el pecado. Mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces y les rogaba que abandonaran sus malos caminos, reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres no hablan solo palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de dos filos. Ujú. Siguiente. El poder de Dios que obraba por su siervo se hacía sentir entre los que le oían. Algunos prestaban oídos a la amonestación y renunciaban a su vida de pecado, pero las multitudes se mofaban del solemne mensaje y seguían más osadamente en sus malos caminos. En los últimos días, los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido, pero será recibido también con incredulidad y burla. El mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación del que anduvo con Dios. Igualmente la última generación no prestará atención a las advertencias de los mensajeros del Señor. En medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Seguía apartándose durante ciertos lapsos de todo trato humano. Después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo, para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que solo Dios puede dar. Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que
resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. Correcto. Eh, Hablando de, por ejemplo, del Señor Jesús, el profeta Isaías menciona, dice que era como raíz de tierra seca, sin parecer alguno, para que no fueran atraídos por su hermosura. Mas, sin embargo, cuando estuvo ante, vamos a decirlo, entre los reyes o ante los destacados gobernantes de, ¿verdad? En Roma, ellos vieron en su rostro que no era culpable, vieron todo eso. Así también en los hijos de Dios sucede y sucedió y sucederá. También en Moisés, cuando bajaba de hablar con Dios, dice que su rostro resplandecía, así que tenía que ponerse un velo para que pudieran hablar con los demás. Así también sea nuestra vida para la gloria de Dios. La iniquidad de los hombres había llegado a tal grado que su destrucción quedó decretada. A medida que los años pasaban, crecía más la ola de la culpabilidad humana y se volvían más oscuras las nubes del juicio divino. Con todo, Enoc, el testigo fiel, perseveró en su camino, amonestando, suplicando, implorando, tratando de rechazar la ola de culpabilidad y detener los dardos de la venganza. Aunque sus amonestaciones eran menospreciadas por el pueblo pecaminoso y amante del placer, tenía el testimonio de la aprobación de Dios y continuó fielmente la lucha contra la iniquidad reinante, hasta que Dios lo trasladó de un mundo de pecado al gozo puro del cielo. Los hombres de aquel entonces se burlaron de la insensatez del que no procuraba acumular oro o plata ni adquirir bienes terrenales. Pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Había contemplado la ciudad celestial. Había visto al Rey de su gloria en medio de Sión. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Cuanto mayor era la iniquidad prevaleciente, tanto más intensa era su nostalgia del hogar de Dios. Mientras estaba aún en la tierra, vivió por la fe en el reino de luz. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Durante 300 años, Enoc buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno y un paso de la tierra de los bienaventurados. Se le abrieron los portales y continuando su andar con Dios, tanto tiempo proseguido en la tierra, entró por las puertas de la santa ciudad. Fue el primero de los hombres que llegó allí. Ujú. Siguiente. La desesperación de Enoc se sintió en la tierra. La voz de instrucción y amonestación que se habían escuchado día tras día se echó de menos. Hubo algunos entre los justos y los impíos que presenciaron su partida, y con la esperanza de que se le hubiese llevado a uno de sus lugares de retiro, los que le amonestaban hicieron una diligente búsqueda, así como más tarde los hijos de los profetas buscaron a Elías, pero fue sin resultado. Informaron que no estaban en ninguna parte porque Dios lo había llevado consigo. Mediante la traslación de Enoc, el Señor quiso dar una importante lección. Había peligro de que los hombres descieran al desaliento debido a los temibles resultados del pecado de Adán. Muchos estaban dispuestos a exclamar: ¿de qué nos sirve haber temido al Señor y guardado sus ordenanzas, ya que una terrible maldición pesa sobre la humanidad y a todos nos espera la muerte? Pero las instrucciones que Dios dio a Adán, repetidas por Set y practicadas por Enoc, despejaron las tinieblas y la tristeza e infundieron al hombre la esperanza de que, como Adán vino la muerte, como por Adán vino la muerte, por el Redentor prometido vendría la vida y la inmortalidad. Ujú. Siguiente. Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos ni castigo para los impíos,
y que era imposible para los hombres obedecer los estatutos divinos. Pero en el caso de Enoc, Dios declara de sí mismo que existe y que es remunerador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Revela lo que hará en bien de los que guardan sus mandamientos. Discúlpeme, Ujú, hermano. Sí. ujú. A los hombres se les demostró que se puede obedecer la ley de Dios, que aún viviendo entre los pecadores corruptos podían, mediante la gracia de Dios, resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. Vieron en su ejemplo la bienaventuranza de esa vida y su traslación fue una evidencia de la veracidad de su profecía acerca del porvenir que traerá un galardón de felicidad, gloria y vida eterna para los obedientes, y de condenación, pesar y muerte para el transgresor. Sí, un breve comentario en relación a esto es que podemos ver aquí también la ventaja de nosotros, que tenemos, vamos a irlo el cuadro completo, y vemos aquí en Enoc que pensaba, pero ¿de qué nos sirve ser así de esta manera si junto con los pecadores vamos a morir y vamos a desaparecer todos? Y aquí es donde entra, ¿verdad? El Señor y esclarece todas las cosas en el futuro. Y eso es lo maravilloso de que tengamos las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 5. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre los de la tierra. Apocalipsis 14:3, en el tiempo de la segunda venida de Cristo. En ese entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad, siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa. El hombre se rebelará contra la autoridad del cielo. Pero, así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión, y mediante su conversación y ejemplo, santos condenarán los pecados de los impíos. ¿Sigo, hermano? Mm. Sí, por favor. Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Dice el apóstol: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivamos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Primera de Corintios 51, 52 y Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Ujú. Correctamente. Solamente concluimos brevemente. Por ejemplo, se menciona que Enoc es el representante de los que estaremos en el cielo sin ver la muerte, y Moisés de los que murieron y resucitarán. Hay mucho de verdad en esto, pero hay todavía un poquito más en ese aspecto, y poco a poco Dios nos va diciendo en qué consiste estas maravillas que Dios ha puesto. Muchísimas gracias. Y nos despide con una oración, por favor, hermanito. Con mucho gusto. Amado Dios, muchas gracias por estos privilegios que usted nos está dando, Señor. Nos ha dado y también nos dará.
Pedimos su bendición este día santo, pedimos su fuerza, pedimos que su Santo Espíritu transforme nuestros caracteres, amado Dios. Y hoy recibamos su Santo Espíritu en nuestras vidas. Que usted nos dirija, que usted nos sostenga, Señor. Gracias por su hija Ingrid, Señor. La pongo en sus manos poderosas. Que usted la sostenga y la siga guiando. Gracias, amado Dios, por este ministerio. Y rogamos, amado Dios, que usted nos use poderosamente en este día y el resto de nuestros días. En sus manos ponemos nuestras vidas. En el santo y bendito nombre del Señor Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor.